¿Tienes un asistente personal como Alexa, Bixby, Google Assistant o Siri? ¿O estás pensando en comprarte uno? Pues esta información te interesa y mucho. Estos dispositivos han encontrado un lugar en nuestras vidas y en nuestros hogares, pero ¿son una maravilla de la tecnología moderna o representan riesgos significativos para nuestra privacidad y nuestra seguridad? Para saber más de este tema, vamos a hablar con un experto, así que quédate con nosotros, no te lo pierdas. Y como os comentaba, nos acompaña Enrique García, portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios de la OCU. Hola Enrique, muchas gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Gracias a vosotros por estar aquí. Muchísimas gracias. Tal y como planteaba hace unos segundos, estos asistentes personales, Enrique, ¿son una maravilla de la tecnología o son un riesgo para nuestra privacidad? Pues son las dos cosas. Hay que decir que se trata de asistentes personales que en algunos casos pueden tener un alto valor añadido, pero también son un riesgo para el hogar, ¿no? Nosotros hemos hecho de forma reciente algún estudio señalando, analizando pues, asistentes de este tipo y otros electrodomésticos inteligentes y hemos detectado hasta 61 vulnerabilidades, 12 de ellas graves. ¿Qué quiere esto decir? Bueno, pues que un mal uso de estos asistentes que son beneficiosos para nuestro hogar, pues puede generarnos un problema de seguridad grave y hay que ser muy conscientes de los riesgos que supone la utilización de este tipo de dispositivos. Enrique, ¿cuáles son las principales preocupaciones que plantean estos asistentes personales y cómo pueden los usuarios proteger su información personal frente a estos dispositivos? Bueno, lo primero que hay que hacer es gestionar bien los dispositivos. Hay que configurarlos y adaptarlos de forma completa y utilizar al máximo las políticas de restricción de datos, ¿no? Luego, digamos que hay dos partes. Una, el riesgo de los dispositivos de ser hackeados y otra cosa es pues el grado de privacidad que los usuarios queremos dar de este tipo de dispositivos. Son dispositivos que están en el hogar, que escuchan nuestras conversaciones y debemos de tener un control absoluto de hasta dónde queremos que llegue. Aparte de, bueno, pues que el dispositivo sea fuerte y consistente desde el punto de vista de la seguridad. En esto también los fabricantes, desde OCU exigimos a los fabricantes que los dispositivos que ponen en manos de los consumidores pues reúnan un mínimo de requisitos de calidad. Esto también implica a las administraciones. Tenemos que establecer estándares de seguridad altos de forma que se impida el hackeo. Y luego, aparte de eso, de gestionar, pues, por ejemplo, una recomendación básica. No hay que utilizar nunca la contraseña que viene de serie del dispositivo, hay que cambiarla haciéndola una contraseña fuerte, que no tenga datos personales, que en realidad proteja a ese dispositivo. Eso por una parte. Y luego, pues está la gestión de los datos de privacidad. Hay, digamos que un estándar de serie también en esa gestión de datos de privacidad, pero los consumidores tenemos que ser proactivos. Tenemos que preocuparnos y a la configuración del dispositivo y establecer el nivel de privacidad que queremos. Y esto, vamos a poner ejemplos concretos. ¿Queremos que el dispositivo de ayuda escuche todas nuestras conversaciones? ¿Sí o no? Pues tomemos esa decisión y actuemos en consecuencia. Eso afecta al tipo de servicios que presta el dispositivo, pero también lo hace que nuestros datos sean mucho más seguros. O sea que, Enrique, según he entendido, hay dos tipos, como si dijéramos, de cuidados que tenemos que tener como usuarios. Unos donde nosotros ponemos esos límites, ¿no? Donde decimos, hasta aquí quiero que el Sí, aparato sepa de mí, y otros que, eso como tú es. bien dices, tienes el riesgo de que sean hackeados y de que te roben ¿no? la información. Hablaremos de eso un poquito más adelante en nuestra entrevista. Ahora te quería preguntar, Enrique, ¿qué datos suelen recopilar estos asistentes personales y cómo utilizan esos datos las empresas que los operan? Estamos hablando de asistentes que pueden hacer pues, recopilación de peticiones, recopilación de navegación, recopilación de gustos, desde lo que pensamos que es más inofensivo, por ejemplo, nuestras listas de reproducción de música, hasta aspectos muy relevantes como pueden ser nuestras peticiones de citas médicas, nuestros tratamientos de datos de salud, o orientaciones sexuales o ideológicas, que son datos especialmente protegidos.
A partir de ahí, ¿qué utilización pueden hacer las empresas? Pues básicamente, si nosotros hacemos una cesión genérica de los datos, pueden utilizarlos para cualquier cosa. Lo más suave, pues mandarnos publicidad dirigida Ujú. sobre nuestros gustos específicos. Lo más grave, establecer perfiles que nos cataloguen y hagan un perfil de nuestros gustos a la hora de comprar, pero también ideología política, orientación sexual o datos de salud. Esto es una grave invasión de nuestra privacidad Ujú. porque hay que tener en cuenta del impacto que el manejo de esos datos puede tener en nuestra vida. Importante, Enrique, como consumidor, cuando compras uno de estos dispositivos, ¿ya estás dando de una manera tácita tu consentimiento para ese uso de datos o tienes que ir más allá y darles un... Me refiero, por ejemplo, mira, aquí tengo una Alexa, ¿no?, que me ha prestado una compañera. Si yo empiezo a funcionar este aparato en mi casa, ¿ya estoy dando de manera tácita el acceso a todo? O sea, ¿viene libre de acceso, como si dijéramos, y hay que empezar a poner las restricciones como consumidor? Bueno, digamos que de serie tiene un nivel de protección estándar, ¿no? Ujú. Nosotros hemos trabajado mucho para que ese nivel de protección de estándar sea el máximo posible, ¿no? Nosotros nos gustaría que de serie fuera el más riguroso en cuanto a la restricción del tratamiento, pero esto no es así. Entonces, cuando tú compras el dispositivo y lo configuras, que es la palabra mágica, y es cuando empiezas a aceptar, 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 hasta que el dispositivo funciona. Ahí es cuando das ese consentimiento al tratamiento de los datos, ¿no? Claro. Ujú. En este sentido, nosotros lo que pedimos es que el nivel estándar de protección de datos sea el más elevado de serie y no que tú tengas que meterte en la configuración del, eh, del dispositivo, que a veces no es nada fácil, y buscar ese nivel máximo de restricción de privacidad. Y es que tú tengas que tener una autorización básica para todo aquello que consideres, ¿no? Claro. Aquí, lamentablemente, los consumidores estamos muy mal acostumbrados, o diría yo que tenemos poco conocimiento, más bien, pues del alcance de este tipo de cesiones. Y te voy a poner un ejemplo, ¿no? En España ya hay una legislación que prohíbe la realización de llamadas comerciales. Y todo el mundo se molesta mucho cuando recibe una llamada comercial en su casa que él no ha autorizado. Lo que no pensamos es que, por ejemplo, cuando configuramos este tipo de dispositivos, podemos estar cediendo tranquilamente los datos o autorizando a la empresa para que nos haga llegar comunicaciones comerciales de esa empresa o de cualquiera. Con lo cual, fíjate, por ahí pues ya están obteniendo ese permiso, esa autorización para recibir llamadas comerciales. Y Ujú. esto es lo más suave, la publicidad. Para nosotros es mucho más grave el uso de tus datos personales pues para el establecimiento de perfiles. Y es que básicamente tú, por tu determinado perfil, pues eso, por ejemplo, sirva para restringir tu acceso a un seguro médico, porque pues ya se sepa en tu perfil que tú tienes determinada enfermedad o determinados hábitos de vida y eso puede acondicionar tu acceso a servicios. Esto parece ficción, pero no lo es, en absoluto no lo es. Ujú. Enrique, has dicho algo importante, los estándares, ¿no? ¿Los están cumpliendo? Eso pregunta número uno. Y después, ¿las empresas están informando a los usuarios sobre el manejo de esos datos? ¿Qué tan transparentes son en sus políticas de privacidad? ¿Sabemos los usuarios realmente lo que está pasando con esos datos? A la última pregunta, rotundamente no. Los usuarios desconocemos lo que se hace con nuestros datos. Ujú. Y aquí hay una parte de responsabilidad de los usuarios y otra parte de las empresas. Los usuarios muchos carecen de la capacitación digital para conocer el alcance del uso de sus datos. Y eso permite pues, que las empresas abusen. Sobre si las empresas cumplen o no con las políticas de transparencia, pues bueno, aquí resulta complicado hacer una valoración. Nosotros lo que decimos es que hay empresas muy grandes que tienen sanciones muy importantes por no ser transparentes en sus datos. Y, por ejemplo, actuaciones de la Comisión Europea, hablando de las grandes empresas, donde obligan a los consumidores, obligan a estas empresas a determinado tipo de acciones relacionadas con la protección de datos. Ahora mismo estamos inmersos en una.
Que hay empresas que abusan de la privacidad o violan la privacidad de los usuarios. Esto lo pone de relieve las permanentes multas que hay por parte de la Agencia de Protección de Datos. Ujú. Enrique, Con lo perdona cual, que te digamos que interrumpa, pero ¿qué pasa sí. con esas multas? ¿Las pagan? ¿Son sancionadoras? ¿Aprenden a hacer las cosas mejor o ahí están y no pasa nada? Bueno, pagarlas las pagan y otra cosa es que eso rectifique las Mm. políticas, ¿no? A ver, el problema aquí está en que los mecanismos de gestión de la privacidad son complejos, son difíciles. Y muchas veces los usuarios no somos conscientes, ¿no? Nos ponen unas condiciones generales cuando accedemos a una página. No tiene que ser que compres un servicio, Sí, las famosas sino, cookies, que como quieres leer la información, aceptas todo y no has leído ni lo que exacto. estás aceptando. Bueno, o cuando accedes a unas condiciones generales que en la práctica, pues oye, hay veces que se han hecho estudios, ¿no? De lo que se tarda en leer esas condiciones generales. ¿Y cuánto Eso más o no es menos de una... media, Enrique? ¿Cuánto se No, tarda? no, depende del servicio, pero hay algunas que tienen como 40 o 50 páginas. ¿Cuánto puede tardar una persona Imagínate. normal en leer y comprender eso? Pues a lo mejor vamos a ser generosos, ¿no? Y digamos que alguien que es muy listo, pues le dedica 20 minutos a leer esas condiciones generales. Enrique, has dicho algo muy interesante, que es verdad que cada vez más gente los incorpora. Hay gente mayor que incluso le dan compañía, ¿no? Habla e interactúa mucho con el aparato. Y en este caso te voy a hacer una pregunta. Es muy común que estos dispositivos se activen de forma accidental. Todos hemos escuchado historias de estos. ¿Qué riesgos para la privacidad hay asociados cuando hay grabaciones no intencionadas por parte de estos asistentes personales? Nosotros consideramos muy positivos estos dispositivos, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen valor añadido para muchas cuestiones, ¿no? Y ahorran tiempo, son eficaces y demás. O sea, no se trata de que estos dispositivos de ayuda o asistencia sean malos per se, no, no. Todo lo contrario, ¿no? Tú señalabas el caso de las personas mayores, ¿no? Ujú. Otra cosa es que, por ejemplo, nosotros configuremos el dispositivo para comprar de forma inmediata y esto se haga accidentalmente. Pues cuidado con este tipo de configuraciones. Cuando tú permites que eso se haga, pues a ver las consecuencias que tiene. Por ejemplo, las compras por Internet. A ver, el dispositivo no compra solo, ¿eh? Hay que darle las órdenes adecuadas. Y a partir de ahí, bueno, pues Internet permite una cosa y es el desistimiento. Cuando tú compras una cosa, aunque sea accidental, tienes derecho a devolverla en 14 días naturales desde la entrega y anular en cualquier momento esa compra. Eso sí, hay que ser activo y vigilante. Pues si tú tienes cuenta en un marketplace y tienes configurado el dispositivo para que él pueda comprar directamente, has metido tus claves de tarjeta, has autorizado el uso, pues tienes que, aunque sea accidentalmente, tienes que llevar un control de aquello que compras. Claro. Pero Enrique, vamos, que básicamente se puede anular la mayoría de las activaciones accidentales que se hacen en estos dispositivos. Enrique, una pregunta muy directa. ¿Estos aparatos nos escuchan? O sea, he hablado con personas que los tienen y que me han dicho, estaba de cena con unos amigos y hemos hablado de cierto tema y de repente me han aparecido publicidad de ese tema y esa persona te jura que no ha hecho ninguna búsqueda en Internet, sino que simplemente lo comentó con sus amigos. O sea, estos aparatos te pueden escuchar a ese nivel o a lo mejor esa persona se olvidó que hizo una búsqueda y le aceptó unas cookies en un momento dado. Te escuchan, tienen esa capacidad de escuchar, de analizar tus conversaciones y si tú permites que a partir de esa escucha te puedan hacer llegar publicidad, pues te la hacen llegar. Tan O sea que sencillo sí, como realmente eso. puedes estar hablando con unos amigos sobre irte de camping y de repente puedes tener un bombardeo de sacos de dormir, de tiendas de Si campaña, lo has si lo has activado. configurado de esa forma, sí, sí, si lo has configurado de esa forma, sí. ¿Eh? Estos dispositivos, pues cada vez pues tienen esa capacidad de escuchar, pues simplemente permite eso, que puedan recibir órdenes, ¿no? Y ejecutarlas, forma parte de esa circunstancia. Una pregunta, Enrique, cuando yo abro este paquete, por ejemplo, en mi casa, yo abro este Alexa, me la he comprado, eh, ¿puedo tener asistencia en ese momento para que alguien me ayude a setear bien los límites de la privacidad de mi aparato? ¿Qué aconsejáis desde la OCU? ¿Qué podríamos hacer como usuarios para saber hasta qué punto estoy dando o no dando mis datos y mi privacidad, por ejemplo? Bueno, en la mayoría, cuando hablas de asistencia depende del aparato que compres, ¿no? Sí, he puesto este por poner un ejemplo. Normalmente pues dependerá, no todos los aparatos son iguales y los Ujú. servicios técnicos no todos son iguales.
Con lo cual, asistencia directa y humana en algunos casos no habrá. Otra cosa es que sí que en las páginas web pues haya una información más o menos precisa sobre el nivel de seguridad. ¿Qué aconsejamos nosotros? Lo primero, hacer la configuración completa. No simplemente basta en enchufar, aceptar y empezar a usar en ese momento. No. A esto hay que dedicarle un tiempo. Eh, bueno, pues en esto hay personas más o menos metódicas y hay algunas que se leen íntegramente los manuales de instrucciones, tanto sean físicos como virtuales, ¿no? A través de páginas web. ¿Y qué recomendamos nosotros? Irse, lo primero, a la configuración de privacidad, que está al alcance en la configuración del dispositivo. Y ahí gestionarla de la forma más restrictiva o de la que nosotros consideremos que es la adecuada. Y eso antes de empezar a funcionar. Es decir, lo primero que deberíamos de hacer es tener en cuenta cuál es la gestión de la privacidad que quieren hacer este tipo de dispositivos. Y luego ya pensar cuáles son los servicios que queremos que hagan estos dispositivos, que pueden hacer pues prácticamente casi todo si nosotros queremos. Pero eso sí, con consecuencias. Tenemos que ser muy conscientes de el grado de invasión de la privacidad que tiene que el dispositivo haga o no determinadas cuestiones. Nos puede Claro. parecer muy gracioso comprar por internet y pedirle al dispositivo, cómprame el último, pues no sé, el último caja de leche que he comprado, que lo pueden hacer, pero eso tiene consecuencias de que tenemos que autorizar una tarjeta, tenemos que tener un comercio, tenemos que, en fin, esas Claro. cuestiones que son relevantes. Y otra cosa también, si me permite, cuidado también con el tema de menores, ¿eh? Y el tema de juguetes conectados, ¿no? Cuidado con el uso que pueden hacer los menores del dispositivo, cuidado con los niños y el uso accidental. Esto también es relevante, también el control parental de este y de cualquier dispositivo. Los padres, sobre todo incluso los de mi generación, hemos puesto en manos de los hijos unos instrumentos muy potentes que pueden ser muy beneficiosos, pero que también en ocasiones pueden tener un uso que es perjudicial para los propios hijos, ¿no? Y somos los padres los que tenemos el deber de gestionar la privacidad de nuestros hijos cuando utilizan este tipo de dispositivos. Muy importante ese apunte, Enrique. ¿Me podrías poner un ejemplo concreto de cuándo un menor puede hacer un mal uso de este tipo de aparatos, por ejemplo? Pues cuando puede acceder a determinado tipo de contenidos pues que son claramente orientados hacia los adultos. Estamos hablando de pornografía, juegos, contenido de adultos. Hay que gestionar en función de la edad del niño, de la madurez del niño, a qué tipo de contenidos puede acceder o no. Y otro muy sencillo, las compras, ¿no? Claro. Autorizar o permitir que la realización de compras sea hecha por menores, pues tiene problemas. Por ejemplo, un problema muy recurrente, ¿no? Dentro de lo que son los juegos o las apps, determinado tipo de juegos, pues hay una advertencia genérica. Dentro de la app se pueden realizar compras y es que un niño se pone a jugar, le da a comprar, comprar, comprar y luego la factura la paga el padre. Cuidado con Claro. esa gestión, ¿no? Sí, comprar Eso los hay skins, que... los pases de pantalla, por ejemplo, en los videojuegos. Y como tú bien No, dices, las si tienes cajas, configurado directamente las compras a tu tarjeta, pues eso claro, funciona, claro, perfectamente. Enrique, sí, sí. ¿existen preocupaciones específicas sobre la seguridad de los datos almacenados por los asistentes personales y cómo se abordan estas preocupaciones desde la perspectiva de la OCU, desde vuestra perspectiva, vaya? Sobre todo relacionado con el acceso, con el hackeo de ese tipo de datos, ¿no? Primero hay que tener una autorización para el uso de datos, porque el problema no está... El problema, hay muchísimos datos, ¿no? Son inabordables esas cantidades de datos. El problema es que cuando una empresa accede a esos datos y los tiene que custodiar de forma segura. Y aquí está el riesgo de que una empresa sea hackeada, ¿no? Esto de que muchas veces recibimos la comunicación de una empresa que nos obliga o que nos informa de un ataque y nos pide que cambiemos la contraseña. ¿Qué hay que hacer en este caso? Cambiarla de forma inmediata, ¿no? Y después, el problema es la autorización que como usuario hemos dado para el uso de nuestros datos.
Los datos son necesarios para la prestación del servicio, pero otra cosa es que la empresa los ceda alegremente y desde luego sí que hay una obligación de custodia de esos datos, ¿no? Cuando hay una empresa que ha sido hackeada y esos datos están a disposición o aparecen de terceros que no deberían, y como consecuencia de eso hay un daño para el consumidor tiene derecho a ser indemnizado por ese daño. Enrique, ¿qué recomendaciones tiene la OCU para garantizar que los asistentes personales no sean vulnerables a ataques cibernéticos? ¿Qué se podría hacer para no comprometer la seguridad del usuario, por ejemplo? En manos del usuario, pues hay que actualizarlo de forma permanente, haber hecho una configuración plena y estar muy atentos a las actualizaciones de seguridad de la compañía, del software y tenerlo permanentemente actualizado. Y a partir de ahí, pues establecer un umbral de seguridad razonable, el mediano. Los ataques no dependen del usuario, dependen del dispositivo, ¿no? Ujú. Eh, y es el dispositivo el que, desde el punto de la vista de la seguridad, tiene que ser consistente y fuerte para garantizar que no sufren ese tipo de ataques. El usuario también tiene responsabilidad a la hora de elegir el dispositivo. Hay que buscar dispositivos que en general sean seguros. Enrique, desde la OCU, ¿cuántas denuncias, por ejemplo, manejáis de usuarios contra empresas porque han considerado los usuarios que se ha vulnerado sus derechos, su privacidad? Pues no muchas, porque muchas veces esa vulnerabilidad no es consciente, ¿no? Aquí todavía estamos la esfera en que el usuario no es consciente de que se ha producido un abuso de sus derechos, ¿no? Ujú. Y son pocos los que están realmente concienciados de estas circunstancias, ¿no? Las denuncias, lamentablemente, pues todavía no son muy elevadas. Enrique, ya me voy a despedir de ti, gracias por tu tiempo, pero antes me gustaría que nos hicieras una recopilación de recomendaciones, así muy rápido, como si tuviéramos que hacer un resumen de nuestra entrevista. Bueno, pues digamos que hay dos fases. La primera es la elección del producto. Tenemos que comprar productos que estén fabricados en el ámbito de la Unión Europea. Esto es importante para Perfecto. garantizar estándares de ciberseguridad adecuados. También en establecimientos de la Unión Europea. Y esto es muy relevante. A la hora de elegir el producto, pues elegir aquellos donde el grado de seguridad sea amplio. Y luego, la primera fase de instalación hay que hacerla completa, la configuración adecuada y a partir de ahí gestionar el nivel de privacidad que consideremos oportuno. Y luego, durante la vida del dispositivo, hay que actualizarlo de forma permanente, especialmente en materia de antivirus y de ciberseguridad. Y estar atento a cualquier comunicación de la empresa en este sentido. Esa sería, de forma resumida, la actuación para maximizar la seguridad a la hora de utilizar este tipo de dispositivos. Enrique, muchísimas gracias por arrojar tanta luz en este tema tan complejo, en el que, como bien has dicho, los usuarios estamos todavía tratando de entender qué se está haciendo con nuestros datos, pero nos has dado información súper valiosa para que tengamos mucho más criterio a la hora de elegirlos y sobre todo a la hora de poner límites de hasta dónde queremos que accedan, ¿no?, a nuestra privacidad. Muy bien, pues muchas gracias a vosotros por darnos esta oportunidad. Un saludo. A ti, Enrique, esta es tu casa. Cuando quieras volver a hablarnos más temas de la OCU, estás más que invitado. Gracias. Y a vosotros, seguir con nosotros, ya sabéis, mucho cuidado con los dispositivos, a leerse bien las instrucciones y a seguir con nosotros, que somos Canal Vida.